Shalom Aleichem, Baruch Shem Adonai. Paz sobre vosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Eterno. Les invito a reflexionar sobre el impopular mensaje del cielo. El texto para el día de hoy está basado en Jeremías capítulo 6, verso 11 al 19. El juicio contra Jerusalén y Judá. Y nos dice así: Por tanto, estoy lleno de la ira de Yahweh. Cansado estoy de refrenarme. Derrámala sobre los niños en la calle, y asimismo sobre la reunión de los mancebos. Porque hasta el marido y la mujer serán aprisionados, el anciano y aquel que está lleno de días. Y sus casas serán entregadas a otros, juntamente con sus campos y sus mujeres. Porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, dice Yahweh. Pues desde el más pequeño hasta el más grande, todos ellos codician ganancias deshonestas, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican el engaño. Y livianamente curan la llaga de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Acaso se avergüenzan cuando cometen abominaciones? No, ciertamente de nada se avergüenzan, ni aun saben ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caen. Al tiempo en que yo los visite, serán derribados, dice Yahweh. Así dice Yahweh: deteneos en medio de los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían: oíd el sonido del chofar. Pero ellos dijeron: no oiremos. Por tanto, oíd naciones, entended, oh congregación de pueblos, lo que yo haré entre ellos. Oye, oh tierra, he aquí traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. Como bien hemos visto, así dice Yahweh: deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Conforme empecé a meditar sobre este versículo, me preguntaba qué era lo que nuestro eterno Dios quisiera decir sobre esto. Así que esto me llevó a preguntarme con más anhelo: ¿qué son las sendas antiguas? Lo primero que hice sobre dicho mensaje fue buscar la palabra hebrea para antiguo y poder así descubrir su significado. Encontré entonces la palabra en hebreo olam. Algunos de los significados de esta palabra hebrea son viejo, encubierto, escondido, perpetuo, eterno, sin límite de tiempo, desde la eternidad. Cuando leí las palabras desde la eternidad, algo dentro de mí saltó y recordé haber leído en la palabra del Eterno que todo lo que está en la tierra sigue el patrón de las cosas que están en el cielo. Las cosas de la tierra son únicamente tipo de sombras de las cosas en el cielo. Los caminos de Dios son celestiales, eternos y sin límite de tiempo. Antes que Dios creara al hombre o a la tierra, sus caminos ya habían sido establecidos y Él caminaba por ellos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él los hizo a su propia imagen y estableció dentro de ellos sus caminos, aquellos sobrenaturales, infinitos, desde la eternidad. Estos incluían formas de pensar
de hablar, de conductas morales y espirituales, así como de relacionarse unos con otros. Debido a que el hombre escogió el pecado, él se apartó cada vez más y más de estos caminos. Hoy ni siquiera podemos reconocer lo que son estos caminos, estos senderos antiguos. ¿Qué podemos aprender entonces de la vida de Jeremías? El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegrada nación de Israel. Acertadamente, él fue el último profeta que Dios envió a predicar al reino del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín. Dios repetidamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra, pero ellos no escucharon. Así que separó las 12 tribus en dos, enviando 10 tribus al norte en cautiverio a manos de los asirios. Luego Dios envió a Jeremías a Judá para darles las últimas advertencias antes de echarlos de la tierra, diezmando la nación y enviándolos al cautiverio en el reino pagano de Babilonia. Jeremías, un hombre fiel y temeroso de Dios, fue llamado a decirles a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparado para expulsarlos de la tierra por parte de un rey pagano. No hay duda que Jeremías, quien solo con 17 años, cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo. Y él les suplicó que escucharan. Él es conocido como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino que porque sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo simplemente no quería escuchar. Además, no encontró consuelo de parte de nadie, ya que Dios le había prohibido casarse o tener hijos. Jeremías 16:2. Y sus amigos le habían dado la espalda. Así que, además de tener la carga de saber el juicio venidero, también debió haberse sentido muy solo. Dios sabía que esta era la mejor manera para que Jeremías viviera, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, con bebés, niños y adultos muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados y sus cuerpos siendo devorados por las aves. Jeremías 16, del 3 al 4. Obviamente, el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles del pecado. Ya no creían en Dios, ni tampoco tenían temor de Él. Jeremías predicó durante 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o en la sensibilización de los corazones y las mentes del pueblo obstinado e idólatra. Los otros profetas de Israel habían sido testigos de algunos logros, al menos por un poco tiempo, pero Jeremías no. Él estaba hablando frente a una pared de ladrillos. Sin embargo, sus palabras no fueron despreciadas. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos, que estaban trayendo convicción a cada persona que las escuchaba, aunque se negaran a prestar atención a la advertencia de lo que venía. Jeremías trató de hacer entender al pueblo y de que comprendiera que el problema de ellos era la falta de fe, de confianza y fe en Dios, junto con la falta de temor que hizo que lo que ellos sintieran era menosprecio por aquel Dios tan bueno y misericordioso. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque de nuestras vidas no está en Dios. La nación de Israel, al igual que muchos pueblos cristianos el día de hoy, habían dejado de colocar a Dios en primer lugar y lo habían reemplazado con dioses falsos, aquellos que no nos hacen sentir culpables ni traían convicción de pecado a nuestras vidas. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, había realizado milagros delante de ellos e incluso había dividido las aguas del mar a favor de ellos.
a pesar de todas estas demostraciones de poder de Dios y de amor para con ellos regresaron a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto, haciendo incluso votos a la falsa reina del cielo, además de realizar otros ritos y ceremonias que formaban parte de la cultura y de la religión egipcia. Dios finalmente los entregó a su idolatría, diciendo así: así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Jeremías 44:25. Jeremías se desanimó. Él se hundió en un lodazal donde muchos creyentes parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están siendo ni haciendo una diferencia y se está acabando el tiempo. Jeremías se desgastó emocionalmente, incluso hasta el punto de dudar de Dios. Jeremías 15:18. Aunque Dios no había terminado con él. Jeremías 15:19 registra una relación para que cada creyente recuerde cada vez que se sienta solo, inútil, desanimado y cuando esté dudando de su fe, pueda pensar en esto. Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios le estaba diciendo a Jeremías: vuelve a mí, y restauraré el gozo de tu salvación. Estas palabras son similares a las que escribió David cuando él se arrepintió de su pecado con Betsabé, allí en Salmos 51:12. Lo que podemos aprender de la vida de Jeremías, mis queridos amigos, es el consuelo de saber que, al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios, pueden experimentar el rechazo, la depresión y el desánimo en su caminar con el Señor. Esta es una parte normal del crecimiento espiritual, porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha nuevamente y diariamente contra la nueva naturaleza de Dios, lo que está nacido del Espíritu de Dios, de acuerdo a Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero así como Jeremías descubrió, nosotros también debemos saber que la fidelidad de nuestro Dios es infinita, incluso si somos infieles. Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Pero fiel a Él y a sus preceptos y a sus palabras. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje impopular y de condena para Israel y sus pastores. Un mensaje que le causó gran angustia mental y que también hizo que fuera despreciado a los ojos de su pueblo. Dios dice que su verdad suena como locura para los que se pierden, pero para los creyentes es palabra de vida. Primera de Corintios 1:18. Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no va a tolerar la verdad. Segunda de Timoteo 4:3-4. Los que estaban en Israel en los días de Jeremías no querían escuchar lo que tenía que decir, y su constante advertencia sobre el juicio les molestaba. Así ocurre en el mundo de hoy, en nuestras iglesias, las iglesias protestantes, las iglesias cristianas. Cuando los creyentes que están siguiendo las instrucciones de Dios están advirtiendo al mundo perdido y moribundo sobre el inminente juicio. Apocalipsis 3:10, aunque la mayoría no están escuchando, debemos perseverar en proclamar la verdad, con el fin de rescatar a algunos de la terrible sentencia que inevitablemente vendrá sobre la tierra y sobre los hijos que no quieran escuchar la voz del Padre. Y esta verdad
no es tan solo para aquellos que no quieren escuchar y no se congregan, porque muchas iglesias, con pastores y todos, se irán juntamente con ellos al lago de fuego y de azufre. Baruch Shem Adonai, bendito es el nombre de nuestro Eterno. Shalom.